Hola, el día de hoy te vamos a hablar sobre qué es el paralenguaje. ¿Tú sabes qué es el paralenguaje? ¿No? Pues aquí te explicamos. Se le conoce como paralenguaje o lenguaje paraverbal. El paralenguaje se compone de diferentes partes, las cuales son el volumen de la voz, la entonación, la velocidad y el ritmo al hablar. También se engloban sonidos fisiológicos como el llanto, la risa, las pausas y los silencios. La función. ¿Conoces cuál es su función? Su función es el doble fundamentándose en la mejora de la comprensión y expresión de emociones, asimismo como sus aptitudes de quien habla. Algunas de sus funciones son manifestar sentimientos y emociones, motivar, invitar al interlocutor a expresar su opinión, etc. Sus elementos del paralenguaje, ¿sabes cuáles son? No. Bueno, podríamos decir que los elementos del paralenguaje o paraverbal pueden ser algunos de los signos de puntuación, entonación, que se usan en escritura. Por poner un ejemplo, los puntos suspensivos para indicar frases, etc. Las funciones del lenguaje paraverbal son manifestar sentimientos o emociones, motivar al interlocutor para intervenir su escucha, también para un mejor rendimiento de contexto comunicativo que podría conseguir como resultado de la función del paralenguaje. Sus cualidades son ritmo o fluidez, variedad del lenguaje, dirección o pronunciación de la excelencia en el habla, volumen en la voz por la emotividad, entonación o tono de la voz según el estado emocional. Esos son algunos. Se le considera arte en el lenguaje paraverbal a la comunicación de mitos de palabras. En el desarrollo verbal, como se digan estas palabras es tan relevante como el que digan. Sería idea de todo el mundo conociera el arte del lenguaje paraverbal y nos fijamos en cómo y qué decimos. El paralenguaje del silencio. El silencio en la ausencia del sonido y el ámbito de la comunicación, la abstención del hablar. Sin embargo, que no haya sonido no siempre quiere decir que no haya comunicación. El silencio ayuda a pausas reflexivas que sirven para tener más claridad en los actos. Sin el silencio sería diferente cómo podemos entender una plática, ¿estamos de acuerdo? Porque si no, no podríamos entender lo que dice la otra persona si no hay pausas en cada palabra o frase. El tono de la voz en el paralenguaje. El tono de la voz es el indicador del paralenguaje. Sabemos que no es igual un tono de voz dulce, como el que se usa una madre al hablar a su bebé, que el tono de un voz grave o estricto, como tu jefe se dirige a ti por un motivo laboral con el que no está satisfecho. La comunicación asertiva y el paralenguaje. ¿Tú sabes qué es eso? Bueno, es una conducta paraverbal adecuada como una base de una buena comunicación. También es la forma en la que una persona se expresa con tono, volumen, ritmo o color de voz, con lo que expresa sus opiniones sobre la base de respeto del otro. Paralenguaje y voz. El paralenguaje es un conjunto de elementos no verbales de la voz, la forma en la que se expresan las palabras. El mensaje que emitimos llegará a un destinatario o dependiendo de cómo lo digamos. ¿Por qué? Porque todas las personas deben de tener una forma correcta de hablar. Aquí te dejamos algunas técnicas del lenguaje paraverbal, como lo que es proyección, articulación, pronunciación, entonación, volumen y velocidad. Pues espero y te haya ayudado nuestra explicación